alabanzas, reflexiones, oasis de vida y esperanza. Presentado por la Primera Iglesia Bautista Emanuel de Masaya. Qué gusto nos da saludarles y darles cordial bienvenida a este programa, a la audición de este día de Oasis de Vida y Esperanza, el programa presentado a ustedes por la Primera Iglesia Bautista Emanuel de Masaya. Saludos especiales a todas y a todos, les damos bienvenidas a esta audición, deseando que el Señor guarde, bendiga, edifique y fortalezca la vida de todas y de cada uno de nosotros. Hoy estaremos hablando acerca de la palabra de Dios, esa palabra que es inerrable, esa palabra que es exacta, esa palabra que es eficaz. Por lo tanto, al quedarnos en la sintonía y al participar en este momento de nuestro programa, seguro usted podrá afianzarse aún más en la palabra del Señor, sabiendo que es confiable, poderosa y eterna. Permanezca en la sintonía y le aseguro que el Señor le bendecirá. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos,
Y al leer las Escrituras, uno se da cuenta que hay toda una prueba de que la Biblia ha sido exacta, ha sido eterna, ha sido maravillosa, ha sido la brújula, ha sido como el derrotero para el navegante, ha sido entonces las coordenadas que muestran dónde ocurre, cuándo ocurre y en la exactitud que ocurren estas cosas. Comenzaremos por decir que la Biblia es la palabra confiable porque hay demostración de esto en el acontecimiento de la vida de Jesús y de muchísimas otras cosas, pero hoy nos vamos a centrar como punto de partida en el asunto de la vida, el nacimiento, la muerte, el ministerio de Jesucristo sobre la tierra. Y aquí nosotros encontramos que esto estaba ya profetizado y exactamente como se dijo, así ocurrió. Esto nos debe llevar a nosotros a tener confianza y seguridad en esta palabra del Señor. La primera cosa que decimos es que la palabra de Dios es inerrable porque se había dicho a través del profeta Isaías en el capítulo 7 y en el capítulo 9 de su libro, entonces, que dónde nacería Jesús, que de quién nacería Jesús y cómo sería este acontecimiento. En el capítulo 7 de Isaías, entonces leemos y nos dice exactamente qué ocurre acerca del nacimiento de Jesucristo, cómo es que el profeta lo visiona, lo dice, y entonces lo que encontramos aquí es que Jesús nacería de una virgen. Se cita este pasaje en Mateo capítulo 1 y dice de la siguiente manera: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces dice el pasaje del capítulo 7, el versículo 14, que la virgen concebiría. Ahora es interesante, una virgen concibiendo. No dijo una mujer, dijo una virgen. Entonces, ¿de quién nacería? De una virgen. ¿Cómo sería? Pues ya leyendo el capítulo 1 de Mateo nos damos cuenta de todo el asunto del nacimiento de Cristo y de quién nació. Pero cuando leemos el capítulo 9 del libro de Isaías, nos dice cómo sería este niño. Dice, porque en el capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y aquí va más allá de Manuel, y dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo tendría entonces todas estas maneras de ser identificado, de ser llamado. Es aquí donde tenemos entonces el soporte de la palabra del Señor para esto, que es exactamente confianza en la palabra que dijo que de la Virgen nacería, que también su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es maravilloso entonces todo lo que podemos encontrar. Es la palabra la que señala, y ya cuando vamos al capítulo 1 de Mateo, entonces nos damos cuenta que dice, todo esto aconteció, cuando leemos Mateo 1, el verso 22, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, lo dicho por el Señor por medio del profeta. Vea cómo se toma la palabra. Es Isaías el que habla, pero es Dios el que inspira a Isaías para decir estas cosas. Y aquí el texto sagrado dice, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Una palabra profética, una palabra inerrable, una palabra exacta. Y a propósito de celebrar 447 aniversarios de la traducción de la Biblia al castellano, entonces es que nos da la motivación
para hablar de semejante acontecimiento ya descrito con lujos especiales acerca de esto. Entonces dice aquí, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La segunda cosa también que hemos de ver en este momento es aquello de dónde nacería Jesús. El profeta Isaías lo ubica de quién nacería y sus nombres. Y ahora aquí el profeta que vamos a consultar entonces nos habla acerca de que dónde nacería. ¿Acaso Jesús puede escoger dónde nacer? Claro que no, pero las escrituras ya lo decían. Y es ahí entonces donde no es Jesús al estar en el vientre de María que escoge las cosas. Es la profecía que ya se ha decretado, se ha dicho. Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2, nos muestra entonces de que Jesús nacería exactamente en Belén. Y cuando nosotros leemos, dice que tú, Belén, ciudad insignificante y pequeña, por cierto, pero de ti nacerá, o en ti nacerá entonces el que será llamado eterno Rey, y todo lo que vimos como príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte. Todo ello entonces lo notamos aquí en esta palabra gloriosa. Cuando vamos a Mateo, en el capítulo 2, dice que se confirma exactamente esto de la profecía de Miqueas. Y dice el verso 5 del capítulo 2 de Mateo: ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, no uno de los guiadores, un guiador. Note qué manera más poderosa y especial en la que las escrituras muestran a Cristo. De ti nacerá un guiador. ¿Y qué es un guiador? Bueno, es el que guía, el que muestra el camino, el que es el camino, el que conoce, el que sabe, el que no se equivoca. Ese es el que guía, es el maestro. Y dice: un guiador que os apacentará a mi pueblo. Entonces también tiene la figura del pastor que guía a las ovejas, que las conduce a aguas mansas, que las conduce donde hay alimento, que las protege, que las cuida. Qué gran manera de describir a Cristo como un guiador. El que apacienta, el que protege, el que conduce al alimento y también el que conduce al agua para saciar la sed. Amigos y amigas, hermanas y hermanos en Cristo Jesús, la Biblia nos dice entonces con exactitud todo esto, pero también tenemos que hay ahí en la vida de Jesús un momento que recién nacido, unos 2 o 3 años de nacido, hay una persecución para matarlo. Satanás estaba enojado, molesto para matar a Jesús, de manera que él va y persigue a través de Herodes a todas las personas, a los niños exactamente, que él considera que tienen la edad del Rey Jesús, porque él ya ha sido informado. Él ya ha recibido la información de que hay un rey que ha nacido, que será llamado el Rey de Israel. Y él dice: eso no puede ser, el rey aquí soy yo. Y desata una persecución y muerte, sobre todo para niños contemplados entre la edad de 2 a 3 años. Y esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Estaba dicho entonces que habría algo parecido? Hasta eso, claro que sí. Y encontramos nosotros en el mismo Mateo, desde el versículo 13, en el capítulo 2 de Mateo, habla de la matanza de los niños. Pero vamos a esto en el versículo 16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos los alrededores.
conforme al tiempo en que había inquirido acerca de los magos. Entonces se cumplió, ahí está, el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de la palabra del Señor. Y dice, esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías. Ya hablamos de Isaías, ya hablamos de Miqueas y ahora estamos con Jeremías. Jeremías, otro de los profetas varones de Dios, hablando de esta palabra maravillosa. Y dice entonces aquí, lo dijo Jeremías de esta manera: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, si usted ve cómo se describe la profecía y cómo la palabra nos muestra el asunto, usted no le encuentra una exactitud al inicio, porque habla de Raquel la que llora a sus hijos. Y bueno, pero Raquel fue la esposa de aquel hombre llamado Jacob, y entonces, ¿cómo es que está llorando? Bueno, ahí ese es el asunto. La profecía está allí en la palabra, y en el momento del cumplimiento es que se recoge, se reúne cada elemento de la palabra dicha y que hay que saberla comprender para confiar en el Señor. ¿Ha elegido el Señor Jesucristo el de quién nacer? ¿Dónde nacer? ¿Cómo llamarse? ¿Ser perseguido a muerte en esa edad temprana de los 2 años aproximadamente? No, pero estaba en la profecía bíblica. Ahora nosotros notamos que hay exactitud en esto. Y si hablamos de su muerte, entonces ya nos damos cuenta que la profecía hablaba de que Jesús moriría en un madero. Se conoce como la cruz. Otros hablan de el madero como un pedazo de madera rústico donde sería colgado con sus manos clavadas y sus pies también. Y ciertamente la palabra del Señor lo describe de esa manera. Es el libro de Isaías también, el capítulo 53, que nos dice del sufrimiento de Jesucristo, del padecimiento del Señor. Volvemos a Isaías, que es uno de los profetas que conocemos como uno de los profetas mesiánicos o el profeta mesiánico, y dice de este modo aquí en el capítulo 53, versículo 4, dice de esta manera: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero también dice aquí: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Todo este es el panorama de cómo Jesús actuaría en el momento de su muerte, de ser crucificado. Enmudeció ante Pilato, enmudeció ante Caifás, no porque no tenía nada que decir, es porque, ¿qué decir ante los que le pedían ser un exhibicionista? Que les hiciera un milagro, que les hiciera una señal. Jesús no estaba para eso. Y se maravillaron, Caifás estaba maravillado de su silencio, diciendo: pero este hombre no responde nada, lo están acusando y está ahí. Se describe a Jesús con una corona de espina, se describe a Jesús como el que lo vendaron y lo abofetearon, le dieron de golpes. Se describe a Jesús como aquel que soporta el que la saliva corra por su rostro, como se dice en la Biblia, el esputo, o sea, la saliva de ellos, escupiéndole. Entonces ahí a él está en silencio, callado, calmado, esperando cumplir nada más todo lo que de él se decía, de manera que la palabra es exacta, inerrable, y lo dice el profeta: angustiado y afligido no abrió su boca, como el cordero que es llevado al matadero no dice nada, y como la oveja que se trasquila
se le quita la lana, pero no dice nada, guarda silencio. Qué maravilloso es el Señor y qué palabra más exacta. Y ya el versículo 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra y de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y ahora dice también aquí que en él no había parecer, fue desfigurado, fue maltratado. Al leer un poco, dice el versículo 2 del capítulo 53, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo, despreciado y desechado entre los hombres. Escuche, despreciado, y dice aquí desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le tomamos en cuenta nada de eso, no le estimamos, dice la Biblia. Amigos, es una palabra dicha. Jesús no pudo haber escogido cómo morir. Jesús no estaba diciendo: oye, yo ya me dediqué a hacer todo lo que yo quiero. No, él estaba en el cumplimiento de lo que la palabra del Señor dice. Te debe de dar a ti y a mí confianza la palabra para movernos en fe. Esta es la palabra que nos anima a confiar plenamente en Él. Demos lugar entonces ahí acerca de esto. ¿Y qué de su resurrección? Había algo que podamos nosotros decir profetizado por la gente de Dios, los hombres de Dios, los que vivían en la comunión con el Señor. Claro, Jonás nos habla entonces de que él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre, en la barriga, decimos nosotros, de un pez. Y ahí estaba entonces, y pasó todo eso, y no fue coincidencia, no fue casualidad. Porque Jesús dijo, hablando de su muerte, sepultura y de su resurrección. Y él dijo, como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en ese pez, es necesario que el Hijo del Hombre también esté 3 días y 3 noches, pero al tercer día, alabado sea Dios, al tercer día, entonces se levantará victorioso sobre la muerte, sobre la tumba. Y de esta manera es como vemos a Jesús también en su resurrección, en su muerte de acuerdo a la profecía bíblica, como el que sufre, el que muere en el madero, el que es desfigurado por los latigazos, el que es herido en el costado. Pero interesante, estando en la cruz, no quebraron los huesos de él, las rodillas no fueron quebradas, porque había una profecía que decía: él no será quebrantado. ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué bueno! ¡Qué gran palabra la que tenemos acá entonces de poder confiar y decir: esa es la palabra que Dios nos dice que debemos de tener para nosotros! Amigos y amigas, hermanas y hermanos, debemos de movernos en la confianza de la palabra, que Él murió, Él nació, Él resucitó al tercer día, como estaba escrito, así como al tercer día Jonás salió del vientre de aquel pez. Al tercer día la tumba no pudo soportar más a Cristo y Él resucitó. Y de ello hay mucho testimonio, porque hay una palabra que lo respalda. Es una palabra que debe de tomar cabida en nuestras vidas. ¿Y qué decir entonces acerca de la exactitud de esa palabra? Bueno, que es así. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo, en el capítulo 5, dice que su palabra profética y su palabra, la ley misma y todo lo que nosotros podemos ver dentro de lo que es la palabra del Señor, nos habla de cómo exactamente cada cosa se cumple, se da en el momento preciso. Quiero llevarle a usted entonces a que usted vea un momentito este pasaje de Mateo. Y dice aquí el capítulo 5 de Mateo acerca de
el valor de la Escritura, de lo que Dios dice en todo esto. Y vea qué importante, dice la palabra del Señor que todo está ahí, en lo que la ley decía o la palabra había dicho. Es esta palabra, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que haga y enseñe esto será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y ahora escuche, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota, que es una letra pequeña en el hebreo, ni una tilde, que es algo minúsculo también, pero tiene un contenido, tiene algo importante, no pasará, porque esa es la palabra del Señor para nosotros que debemos de tomar en cuenta cada día. Ahora demos lugar a la palabra entonces en nuestras vidas y verá usted que será muy importante. Concluyo con esto que dice Juan capítulo 15 acerca de cómo interactuar con la palabra viva y poderosa del Señor. Nos dice entonces el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 que esta palabra de la que hemos leído, que es inerrable, eterna, poderosa y exacta, es la palabra que debe de actuar en nosotros. Dice el capítulo 15: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. Entonces aquí está, es una cuestión de permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros. Nosotros en Cristo, su palabra en nosotros, eso traerá garantía para marchar conforme a su voluntad. No vivamos más allá de la palabra, no vivamos fuera de ella, sino dentro y exactamente porque es la palabra de Dios. Yo quiero pedirle a usted, animarle a usted a que confíe en la palabra, viva para esa palabra y permítame orar con usted. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra eterna, maravillosa, gloriosa. Gracias, Señor, por amarnos y bendecirnos. Oramos, Padre bueno, que en este día, en este tiempo, en esta hora, cada radio escucha, cada uno de los que ven la televisión también sean bendecidos y usted, Señor, les dé la gracia y la sabiduría. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo, oramos que tú, Señor, nos ayudes a abrir nuestro corazón para tu palabra, para creer que tú eres el Dios de la vida y de la esperanza. Con agradecimiento y confiando que tú nos perdonas al arrepentirnos y queremos vivir de acuerdo a la palabra tuya, que viva y permanezca en nosotros. Pedimos estas cosas con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le guarde siempre y le bendiga a usted. Ha sido bueno, ha sido especial, ha sido grato estar con ustedes en el programa Oasis de Vida y Esperanza. Usted puede participar viniendo a nuestras actividades en los cultos generales, los días domingos, los días viernes. Puede participar también con nosotros en el crecimiento de la palabra del Señor, uniéndose a un grupo ahí cerca de su casa, en su barrio, en su zona. Estamos para compartir la palabra de vida. Y usted también, viendo la pantalla de su televisor, aparecen las direcciones, aparece cómo usted puede entonces sintonizarnos, cómo usted puede vernos aquí mismo en este programa, en este canal, pero también en el canal de la iglesia en YouTube, o hablar del Facebook o del resto de redes sociales donde estamos para que juntos compartamos esta palabra. Acérquese, viva en la voluntad del Señor y nosotros le agradecemos mucho por su sintonía. Invite a otros a ver este programa para que reciba bendición también. Muchas gracias por sintonizarnos. Deseamos la bendición del Señor ahora y siempre. Hasta la próxima.